Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, hoy estaremos hablando entonces de este estudio en el que hemos fijado la atención en dos palabras: derribando argumentos. Por nosotros es conocido que desde que tenemos conciencia, prácticamente desde el comienzo de nuestras vidas, prácticamente hemos visto cómo los evangélicos han recibido oposición, han recibido persecución del mundo, porque la gente del mundo no cree en Jesús, aunque con su boca digan creer en Él. La Biblia dice que los seguidores de Jesús tienen como trabajo principal el predicar el Evangelio de Jesús. Esto implica justamente derribar argumentos, pero quiero que comencemos primero en dar una pequeña mirada a el significado de argumento. No revisaremos el significado de derribar porque está plenamente claro, pero del argumento me gustaría pegarle una miradita para que vamos un poquito entrando en el tema. La cualidad fundamental de un argumento es la consistencia y la coherencia, entendiendo por tal hecho de que el contenido de la expresión o el discurso o la obra adquiere un sentido o un significado que se dirige al interlocutor con finalidades diferentes. Como contenido de verdad, que sería igual que consistencia y coherencia, con otras verdades admitidas o con referencia a un hecho o situación que haga verdadero o falso lo dicho por el contenido, y como un esquema lógico formal, que sería igual que consistencia y coherencia con un sistema que no admite contradicción. Entonces vemos que ese argumento o el argumento no debe ser contradictorio. Es una verdadera cosmología del mundo. Esto implica la creencia más importante que el ser humano tiene, que es la espiritual, porque de ella emana toda la cosmología que la persona tiene de su entorno, ya empezando desde el hogar y hasta incluso el universo mismo. Quiero leer nuevamente el extracto que leímos hace un instante sobre de dónde sacamos el estudio. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces vemos aquí que claramente la Biblia nos habla de la verdadera guerra espiritual,
Porque la guerra espiritual no es como algunas personas andan enseñando por ahí, que uno tiene que andar persiguiendo fantasmas, persiguiendo espíritus inmundos, yendo a meterse a lugares donde supuestamente penan, o hay manifestaciones paranormales, y a luchar contra esos espíritus. No, ese no es la guerra espiritual. La guerra espiritual, querido hermano, amigo, es, en primer lugar, permanecer caminando en la palabra de Dios, obedeciendo las leyes del Señor, luchando contra nuestros deseos carnales, porque nosotros vamos a tener nuestros deseos que no se apegan a la Biblia, los vamos a tener durante toda la vida, y toda la vida vamos a estar tentándonos nosotros mismos de hacer o decir algo que sabemos que no debemos decir, y muchas veces vamos a caer en esos deseos y vamos a terminar pecando, y muchas otras vamos a salir triunfando. Esa es la guerra espiritual. Y como dice el texto que leímos recién, es una guerra espiritual. No se puede usar armas carnales, sino espirituales. La Biblia, por ejemplo, manda a derribar estos argumentos que se oponen al Evangelio, que es la palabra del Dios único y verdadero. Generalmente las religiones y las sectas son el ejemplo más fácil de identificar, en el que encontramos un argumento bien planificado, bien situado y cohesionado para lavar el cerebro y manipular a las masas de gente que creen o se creen libres. Según una persona del mundo, una vez me estuvo hablando, me dijo que todos en este mundo manipulaban, incluyendo a Dios. Pero yo le dije que eso no era cierto, porque Dios le presenta al hombre la verdad, le presenta los hechos, le muestra al hombre los dos caminos que el hombre se encuentra en la vida. Y ya sea el camino de hacer la voluntad del maligno o el camino de hacer la voluntad de Dios, y le presenta las consecuencias tanto de un camino como del otro, e incluso le insta a seguir el camino correcto, pero el hombre es el que decide al final, porque Dios le tiene el respeto al hombre y no le obliga a hacer nada que el hombre no quiera hacer. Mientras que el maligno es completamente distinto. El maligno se mete en la vida del hombre a la fuerza, le miente, le crea grandes problemas para después darle la solución y así quedar como benigno, pero nunca le dice que fue él mismo el que le creó el problema. El maligno esclaviza al hombre en vicios y en bajas pasiones. De acuerdo a esto, vemos que cada religión tiene sus creencias, sus dogmas para llegar a Dios, supuestamente. Estos son los argumentos a derribar, y estos argumentos caen al suelo vergonzosamente cuando un seguidor de Jesús se pone a predicar el Evangelio. Por este motivo, los evangélicos somos mal mirados y nos calumnian, porque se sienten atacados por nuestro predicar, porque les tiemblan las piernas al ver cómo sus argumentos desaparecen frente a la verdad suprema del Dios único y verdadero, y se sienten desvalidos y perdidos. Nosotros, hermanos, no estamos en el mundo para ganar amigos. Nosotros no estamos en el mundo para estrechar relaciones políticas. Estamos para llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los hombres y mujeres que podamos, y nuestro amigo, verdadero amigo, es Jesús. Y en Jesús, dice la Biblia, estamos completos, no nos falta nada. Este mal mirar que el mundo tiene para con
nosotros los evangélicos, los seguidores de Jesucristo, es por miedo, hermano. ¿Sí? Siempre me gusta dar un ejemplo porque se hace muy recurrente cada cierto tiempo que la religión del Islam, cuando esta religión termina matando gente por un lado o en otro lado, entonces se hace muy recurrente ese hecho. Y todos nosotros podemos ver en YouTube o en las noticias que salen ahí en YouTube sobre la religión del Islam, y vemos cómo en estos países, en todos los países árabes donde el Islam es la religión del Estado, del país, se maltrata a los evangélicos. Cada cierto tiempo se matan pastores, se matan hermanos que están ahí predicando el evangelio. Cualquier persona que quiera entrar a uno de estos países y vaya con Biblia, le prohíben entrar la Biblia. Le hacen un seguimiento con inteligencia, lo espían, y si lo ven predicando el evangelio, simplemente lo matan. Y ya estamos acostumbrados a ver eso. Se hace bastante recurrente, como digo. Y saben, hermano, que esta gente lo hace no porque ellos sean brutos, no porque ellos sean guerreros, no porque ellos sean bélicos, sino que ellos lo hacen por miedo. Por miedo, sí. Porque ellos saben, hermano, que si un evangélico se pone a predicar el evangelio de Jesús, de toda la gente que escuche, más de algunos se va a convertir a Cristo. Y eso es lo que está pasando en esos países árabes. Por eso que ellos cortan así tan soberbiamente la entrada al pueblo de Dios. Cuando un musulmán se convierte a Jesucristo, ellos lo matan, para que al resto de musulmanes no se les ocurra convertirse a Cristo. Entonces les da miedo por eso, porque nosotros no andamos matando a la gente que no quiere convertirse a Cristo. Nosotros simplemente le predicamos el evangelio a una persona. Si esa persona se va a convertir, Dios lo sabe. Si se quiere convertir, gloria a Dios. Si no se convierte, seguimos orando por él, y cada vez que podamos le hablamos nuevamente la palabra. Pero no andamos matando a nadie. Y ellos, los musulmanes, pueden venir a nuestros países y poner sus mezquitas y pasearse por todo el país predicando su religión, y nosotros no los matamos, nosotros no los perseguimos. Lo único que nosotros hacemos es predicar el evangelio y decir que esa religión es una religión falsa, y tenemos todo el derecho de hacerlo. Bueno, uno de estos predicadores que, si estuviera hoy en día vivo, los musulmanes ahí sí que se morirían de miedo. Pablo predicó el evangelio a los griegos, y los argumentos de los griegos fueron avergonzados y reducidos y tenidos por nada, solamente por la palabra de Dios. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 al verso 31, por favor. Quiero que leamos esto bien atentamente. Y dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es el quien da
a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta pequeña exhortación, pero profunda y potente, es la que Pablo le dijo a los griegos. Y vemos que Pablo simplemente se limitó a predicar el Evangelio. A mí me gusta mucho este pasaje porque demuestra la sencillez y el poder de la verdad. Además, Pablo nos da una lección de cómo evangelizar a un grupo de gente que se caracteriza por ilustrarse cada día, acumulando conocimiento, muchos de los cuales se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Pero gente que ignoraba completamente la palabra de Dios. Pablo primero se paró a analizar el lugar en el que estaba. Estudió todo lo que sus ojos miraron para saber lo interior del hombre griego, pues lo que tú crees en lo más interior se refleja, amigo mío, en tu exterior. Entonces, él vio que estos eran muy religiosos, eran idólatras, eran racionales, eran estudiosos y querían saberlo todo, y razonaban sobre su propia existencia, vale decir, buscaban la explicación de el por qué, el de dónde venimos y todas esas preguntas que nos suelen acompañar desde que ya somos adolescentes en adelante. Pregunta que nosotros no tenemos respuesta para eso hasta que encontramos la palabra de Dios. Luego Pablo comienza a derribar los argumentos, diciéndole lo siguiente: que Dios era el que creó el mundo y todas las cosas que hay en él, y que Dios no necesita del hombre, y que Dios le daba al hombre lo necesario. Tomemos en cuenta, hermano, que los griegos tenían un panteón lleno de dioses: Dios del agua, del trueno, de la cosecha, de la guerra, etc. Y Pablo les derribó todo esto al decir que un solo Dios creó todo. Parece que es un ataque, pero Pablo solamente está predicando la verdad. Cuando la verdad aparece, la mentira se destruye. Luego le dice que Dios creó al hombre y todos son iguales, por sus venas corre la misma sangre, y que Dios ha establecido los tiempos y los lugares donde el hombre se establezca. Y todo esto para que busquen a Dios, y que no está lejos, es decir, que Dios no es inalcanzable para el hombre. Luego sigue derribando más argumentos, sigue con la idolatría, diciendo que el hombre no debe pensar que Dios se asemeja a oro, o a plata, o a cualquier figura de trabajo artístico, demostrando con esto lo malo de la idolatría. Inmediatamente consuela al decir que Dios ha pasado por alto la ignorancia de ellos al practicar la idolatría. Luego le avisa que Dios ha establecido un día en el que juzgará al hombre por medio de Jesús,
varón al que el Padre ha señalado y ha mostrado por medio de la resurrección de los muertos. Si usted se da cuenta cómo con el solo hecho de predicar la verdad, los argumentos del maligno y los del hombre caen a tierra rápidamente. Por eso que yo no me trago eso que algunos dicen: tú solo dile a la gente que Jesús les ama. Lea usted, amigo mío, hermano, lea usted el Nuevo Testamento y se dará cuenta que en ninguna parte sale una predicación tan diminuta como una frase con decir Jesús te ama. Primero se le habla al pecador de la transgresión del hombre para avisarle al perdido que está perdido, que va camino al infierno y que no puede hacer nada, ni él ni nadie más, para salvarlo del infierno. Y después se le presenta al Salvador, Jesucristo, y lo que él hizo en la cruz. Y posteriormente comenzamos a hablar del amor de Dios, que eso fue por el amor de Dios. Pero hay que pasar por la transgresión primero que nosotros cometimos, porque Jesús vino por la transgresión que cometimos. Si no cometemos ninguna transgresión, el Señor no tendría que haber venido. A través de todo el Nuevo Testamento se puede apreciar cómo la Biblia derriba argumentos de los griegos, de los romanos y de toda religión pagana habida y por haber. El Evangelio de Jesús no necesita de muletilla para hacerlo más agradable o más digerible. La verdad es verdad siempre. La verdad no tiene un poco de mentira, pues si la tuviera ya no sería verdad, porque la mentira es verdad mezclada con mentira. El Evangelio es verdad y no se debe mezclar con mentiras como el humanismo, como la psicología, como la filosofía o el paganismo, o como la brujería o el ocultismo, o cualquier enseñanza ajena a la Biblia. Jesús derribó argumentos como los de los fariseos, por ejemplo, que creían que los pobres eran pobres porque Dios no los bendecía porque eran pecadores, y que a su vez los ricos eran ricos porque Dios los bendecía porque no pecaban. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 12, del verso 15 al 21, leamos. Dice, hablando Jesús, y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vemos que estas palabras utilizó el Señor para enseñar que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posea. O sea, el Señor está completamente en contra de la forma en la que el mundo tiene hoy para vivir. Jesús enseñó que teníamos que alejar la codicia de nosotros. Ahora, no es malo juntar bienes para nuestra vejez, pero sí es malo confiar en nuestros bienes y olvidarnos de Dios. El hombre está perdido y camina hacia el infierno, ya sea que sea rico o que sea pobre. Si no tiene a Jesús como su Salvador, de nada le sirve ni la riqueza ni la pobreza. Cuando Jesús enseña la historia de Lázaro y el rico, los fariseos se querían morir, porque según los argumentos que los fariseos tenían, el rico estaba bien con Dios,
por eso era rico, y el pobre estaba mal con Dios y por eso Dios lo tenía en la miseria. Este es el argumento en los cuales se fundamentaba la creencia que los fariseos tenían. Quiero que leamos un poquito la historia esta del rico y el pobre. En Lucas 16-19 se encuentra. Para que nos ubiquemos bien en el ejemplo que estamos dando. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado allá. Cuando los fariseos escucharon esta historia, se sintieron perdidos. Los argumentos que ellos tenían desaparecieron en un segundo. Tienen que haberse sentido un miedo tan horroroso, porque toda su teología tembló. Existía esta creencia que ellos tenían muy profundamente, vivían por ella más que por la palabra de Dios. Entonces era fuerte la historia que estaba contando, y por supuesto la historia iba en directa relación para ellos, para que aprendieran. Ahora, si hablamos de creencia o existencia, podemos ver también aquí la misericordia del Señor, y podemos ver lo terco que fueron estas personas. Existía un argumento que ellos también tenían sobre el proceso de la muerte. Ellos decían que al morir una persona, el alma de esa persona permanecía cerca del cuerpo muerto, por 3 días, y que dentro de esos 3 días, mientras el alma andaba alrededor del cuerpo, podía venir un profeta de Dios y podía resucitar al fallecido. Pero cuando pasaba el 3er día, la persona descendía al seno de Abraham, al paraíso, y cuando eso ocurría, ningún profeta podía resucitarlo. Solamente Dios podía resucitar a ese fallecido. Pero Jesús no solo se quedó con la enseñanza que le había dado anteriormente sobre no confiar en la riqueza, sino también el Señor utilizó milagros para llamarle la atención a esta gente. Y esto fue con ese gran milagro que lo tenemos en Juan, en el capítulo 11, verso 39 en adelante, cuando el Señor resucita a Lázaro. Quiero que leamos esa porción. Y dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir.
Ahora, pero aunque muchos judíos de los que estaban ahí se convirtieron por este milagro, la mayoría de los judíos no se convirtió. Ahora, si según sus creencias Jesús le estaba demostrando a ellos que Él era Dios, porque trajo a Lázaro del seno de Abraham, lo que ellos creían que solamente podía ser hecho por obra de Dios, no por obra de un ser humano. Para el que no entienda esto, es como que yo no fuera cristiano, ¿ya? Y dijera yo que si Dios existe, que me haga aparecer en el living de mi casa una vaca de color verde, y que esa vaca tenga ojos cuadrados, y que esa vaca me dé leche con plátano. Si Dios me hace eso, ese milagro, yo creo en Dios. Y resulta que Dios viene y me hace aparecer la vaca, y justamente tiene los ojos cuadrados, y voy y le saco leche, y específicamente la leche viene con plátano, leche con plátano, y que después de tomar esa leche con plátano yo llegue y diga, efectivamente, la leche tiene plátano, y de luego yo diga, esta es solo una casualidad, no pienso creer en Dios. Eso es lo mismo que hicieron los fariseos, porque ellos decían que solamente Dios podía sacar a un muerto del seno de Abraham. Jesús fue y le sacó a ese fallecido, y aún así ellos no quisieron creer que Él era Dios. Eso se llama ser terco, eso se llama ser duro de cabeza, hermano. Ahora, no podemos andar por el mundo queriendo caerle bien a todo el mundo, porque la mayoría del mundo no quiere creer en Dios. Y esto no lo digo yo, hermano, no lo dice el pastor de allá, ni el de acá, ni el hermano de aquí, lo dice la Biblia. Es más, lo dice el propio Señor. En el libro de Juan, el capítulo 5, verso 38 al 40, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Son palabras dichas por el propio Jesús a aquellos judíos que vieron tantos milagros. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos, los hipócritas, le pedían a Jesús que les hiciera milagros. ¿Qué más milagros querían? Con todos los milagros que ellos vieron que se hicieron por mano del Señor, con todas las palabras, con todo el caminar, con todo el vivir que el Señor tuvo, y aún así ellos no quisieron creer en el Señor. Para terminar, dentro de toda esta gente que vive escudándose en una creencia errada, y que al ser derivado el argumento que la sustenta, aún así la mayoría de ellos no se convierte a Cristo, igual existirá, hermano, dentro de ese montón de gente o de ese grupo, algunas pocas gente que creerán al Evangelio de Jesús. Y eso es el motivo por el cual nosotros debemos predicar el Evangelio, debemos predicarlo, debemos derribar los argumentos que afirman las religiones del mundo, debemos derribar los argumentos que afirman las sectas, debemos derribar los argumentos que afirman las creencias que la mayoría de la gente tiene de Dios y que la ha sacado de Hollywood. Toda la enseñanza mezclada que tienen de cristianismo, hinduismo,
panteísmo, islamismo, espiritismo, es enseñanza que ha sido metida en la cabeza de la gente por medio de Hollywood y de los artistas que trabajan para el diablo. Todos los artistas, en su gran mayoría, el 99,9.9%, son ministros de Luzbel, incluyendo esos que dicen que son cristianos, porque no hay artistas que sean cristianos. Si hay un artista que se convierte en seguidor de Jesucristo, ese artista deja de ser artista. Y punto. Así que debemos estar en esta lucha. Esta es la guerra espiritual que nosotros tenemos. No solamente la de mantenernos. También podemos ver cómo el apóstol Pablo se preocupó también de enseñar a su discípulo Timoteo el asunto esto del argumento, de preocuparse de derribar argumentos. Podemos ver en el libro de Timoteo, capítulo 6, verso 20, donde es Pablo el que le exhorta aquí a Timoteo diciendo que se preocupara justamente de guardar la palabra. Siempre Pablo sale en Timoteo haciendo referencia al cuidado que se debía tener de la doctrina. Y en este versículo del capítulo 6, en el versículo 20, justamente Pablo le dice que guardara lo que se le había encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo justamente habla aquí de la falsamente llamada ciencia, haciendo referencia a la ciencia, valga la redundancia, porque si tú comparas la ciencia del hombre con la ciencia de Dios, obviamente que la ciencia del hombre termina siendo falsa. Pero vemos que muchas veces los hombres de ciencia utilizan la ciencia, ese conocimiento, para de alguna forma negar a Dios, porque lamentablemente la mayoría de los científicos son ateos. La mayoría de ellos prefieren creer en la evolución, que ellos mismos saben que la evolución no es más que una teoría, no es más que una idea, y ellos como científicos, que deberían avergonzarse de creer en la evolución, porque es una mera teoría. Si tú le preguntas a un científico de esto si cree en Dios, él te va a decir que no cree en Dios, y tú le vas a preguntar, ¿y pero por qué no cree en Dios? Y él te va a decir, porque yo no puedo comprobar científicamente que Dios existe. Pero resulta que él cree en la evolución, que no es más que una teoría que nunca ha sido comprobada. Nunca ha sido comprobada. Y ningún científico puede hacer ninguna cosa para comprobar que la evolución realmente existe. Entonces suena estúpido, suena ridículo que un hombre de ciencia descarte la existencia de Dios, porque él dice que él con su ciencia no puede probar que Dios existe, pero sí puede creer en la evolución, que tampoco él puede probar que existe o que es efectiva. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estamos viendo que el argumento que este hombre está teniendo sobre su creencia es precisamente obedece a su terqueza, a lo terco que él es. Es simplemente que ellos no quieren creer en Dios. Ese es el final del asunto. Es que estos científicos se han negado en creer en Dios.
y han tomado la evolución como una excusa para negar a Dios. Porque si tú le preguntas estas cosas, ellos simplemente se quedan sin respuesta. Y si le vuelves a preguntar, automáticamente ellos ya hacen la retirada, se retiran. Generalmente cuando tú hablas con una persona que tiene ciertos conocimientos, personas que creen que porque tienen un doctorado, tienen un título profesional, que es muy respetable por lo demás. Es muy respetable que una persona tenga un título de alguna ciencia, ¿me entiendes tú? Si no, no es cosa de mirarlo en menos. Pero de ahí a que él se sienta tan sabio, que se sienta que tiene tanto conocimiento, que ya encuentra que él no puede creer en Dios porque la ciencia le dice que Dios no existe. Esas son tonteras de él. Son argumentos que él se ha formado, que por la idea que tiene, por el conocimiento, porque él es ateo, porque él no cree en Dios. Entonces tiene que tener una base para aferrarse a su creencia de no creer en Dios, porque él mismo se convenció a sí mismo que Dios no existe. ¿Me entiendes? Él mismo se convence a sí mismo que Dios no existe. Y esa forma de autoconvencerse está fundamentada en argumentos. Y esos argumentos, mi querido hermano, mi querido amigo, se contradicen. Y recién leímos en este estudio al principio una definición sobre los argumentos, y que deja en claro que el argumento tiene que ser comparable con una verdad comprobada, y que el argumento no puede contradecirse a sí mismo. Pero vemos que toda esta idea que la gente se hace en relación a una creencia determinada, los fundamentos que cimentan esa creencia se contradicen muchas veces. Y cuando tú tocas ese pequeño detalle, esta persona ve que sus argumentos vuelan, desaparecen, y automáticamente no encuentran nada mejor que descalificarte a ti, o simplemente miran el reloj y dicen que tienen algo que hacer. Ahí tú te das cuenta inmediatamente que ellos echaron pie atrás. Entonces vemos que es importante, hermano, que nosotros nos preocupemos. Es bueno saber, yo cuando recién me convertí, me dio como un hambre de estudiar la palabra. Aparte de darme esa hambre, me dio otra hambre que era yo quería saber lo que creían los testigos de Jehová. Yo quería saber lo que creían los mormones, los adventistas, la religión católica, la religión islámica, los hinduistas, los zoroastrianistas, los cuáqueros, en fin, un montón de religiones, oye, que hay, porque quería saber, quería tener la preparación para poder efectivamente saber en lo que ellos le habían enseñado que estaba errado, sobre todo aquellas religiones que se dicen cristianas. ¿Me entiendes? Porque tú no te puedes llamar cristiano si no estás siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y las enseñanzas de Cristo Jesús están en la Biblia, en los 66 libros divinos que tiene la Biblia. ¿Me entiendes? No importa que venga acá un hinduista y él me venga con ideas raras, porque él no cree en Cristo. ¿Me entiendes? Él cree en esa religión que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Entonces es obvio que vamos a encontrar ideas y creencias, pero completamente extrañas y contrarias, por supuesto, a lo que Dios dice. Pero que venga una persona que dice que es cristiana y venga con enseñanzas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Cristo, eso es preocupante. ¿Me entiendes tú? Porque te das cuenta que esa persona está completamente equivocada, errada. Entonces eso es lo que yo quería aprender. Y fíjate que todo ese aprendizaje, que esa gana de querer aprender, no eran de mí mismo, sino que era Dios que había puesto en mí esa necesidad, la cual, gloria a Dios, pude obedecer y me instruí. Y por eso te puedo decir hoy en día que tengo
¿cómo te podría decir? La suerte de poder conocer gente de los testigos de Jehová, a los que yo le hablé la palabra de Dios, a los cuales yo le hablé directamente, sin pelo en la lengua, sobre la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios y lo que enseñaban a ellos. Y yo he podido ver cómo los argumentos que cimentaban su creencia desaparecían al instante, y la persona se sentía desmotivada, la persona se sentía choqueada, ¿me entiendes tú? Y dándole, por supuesto, ahí el lugar para que el Espíritu Santo la convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, puedo constatar yo que esto que estamos hablando en estos momentos de derribar argumentos existe, es real. Cuando tú predicas el Evangelio, que es la verdad, se derriban todos los argumentos que cualquier persona pueda tener, sobre todo en directa relación con nuestro Dios, el único Dios que existe. Entonces, de eso tenemos que preocuparnos, tenemos que estudiar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ir con la verdad, hermano. Hoy sobre todo en estos tiempos en que los burladores, dice la Biblia, van a estar dominando en el mundo. Está escrito desde hace 2000 años atrás que en estos tiempos que estamos viviendo hoy íbamos a ser objeto de burlas de estos llamados burladores, como lo llama la Biblia, para que nosotros nos sintamos avergonzados de lo que creemos. Pero hermano, usted no tiene que sentirse avergonzado de lo que usted cree. Hay gente hoy en día, hermano, que tiene el descaro de decirse evangélico y no cree que la Biblia es palabra de Dios. Hay gente que dice que es evangélica y no cree que Jesús es Dios. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? ¿A quién le pertenece la persona que no cree que Jesús es Dios? Usted sabe que esa persona le pertenece a Satanás. La Biblia dice que si hay alguno que no cree que Jesús es Dios, esa persona es del diablo. Usted lo sabe. ¿Cómo puede haber un evangélico entonces que diga que él no cree que Jesús es Dios? ¿Te das cuenta? Entonces es importante no caer, no achicarse cuando estas personas que dicen ser evangélicas, porque tengan un estudio mayor que el que tú tienes, que venga a decirte o tratarte a ti de estúpido o imbécil porque tú crees que existió Adán o Eva, ¿entiendes? Porque también hay evangélicos que no creen en Adán y Eva, creen que venimos de la evolución. Entonces han mezclado, ¿me entiendes tú? Se han mezclado, y eso lo han hecho porque cuando eran cristianos, si es que alguna vez lo fueron, no se cimentaron bien en la doctrina. Entonces cuando empezaron a escuchar esto de la evolución, no encontraron nada mejor que mezclar su creencia en Dios con la evolución. Hicieron ahí una mezcla para sentirse mejor, para no sentirse ignorante, como ellos dicen. Pero resulta que son ellos los ignorantes, porque ignoran a Dios, no conocen a Dios. Entonces, este es el momento de derribar esos argumentos, hermano, porque estamos llenos, dentro incluso de los que dicen ser cristianos, con ideas extrañas. Nosotros tenemos no solamente la de mantenernos caminando en la palabra de Dios, no solamente luchando con nuestros deseos carnales, de querer hacer lo malo, no solamente con eso, sino también derribando todos esos argumentos. Hasta los demonios nos tienen que conocer, porque nosotros le hemos derribado ciertos argumentos y le hemos rescatado gente.
todos nosotros, hermanos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas personas que hemos llevado a Cristo, que le hemos hablado, que nos hemos preocupado, le hemos pedido en oración al Señor las palabras necesarias para poder hablar a esa persona. Y hoy esa gente está caminando. Hay demonios ahí que nos conocen, porque nosotros hemos sido usados por el Señor, humildemente. Bueno, hermano, dejamos este estudio hasta acá. Espero que sea de bendición para ustedes y ojalá, si Dios quiere, nos estaremos encontrando cuando tenga otro estudio. Ojalá sea lo más pronto posible. Que el Señor los bendiga.